Hoy vamos a analizar a uno de los personajes más complejos, peligrosos y subestimados de todo el universo de Dragon Ball Z, el Dr. Gero. Cuando pensamos en poder dentro de esta historia, lo primero que viene a la mente son los Saiyajin, guerreros como Goku o Vegeta, capaces de romper sus propios límites una y otra vez. Sin embargo, hay una pregunta que casi nadie se hace con suficiente profundidad: ¿cómo es posible que un simple humano haya sido capaz de crear seres que no solo compiten con ellos, sino que en muchos casos los superan? Ese humano fue el Dr. Gero. Para entender su nivel de inteligencia, primero tenemos que entender su origen. El Dr. Gero fue uno de los principales científicos de la Red Ribbon Army, una organización que tenía como objetivo dominar el mundo a través del poder militar y tecnológico. Pero a diferencia de otros miembros de esta organización, Gero no pensaba en términos convencionales. Él no quería solo armas más grandes o ejércitos más numerosos. Él pensaba en evolución. Pensaba en cómo superar las limitaciones humanas a través de la ciencia. El punto de quiebre en su vida ocurre cuando Goku, siendo apenas un niño, destruye completamente la Red Ribbon Army. En ese momento, Gero no solo pierde su organización, pierde su propósito, su estructura, su poder y, en muchos sentidos, su identidad. A partir de ahí, su vida queda definida por una sola idea: la venganza. Pero esta venganza no fue impulsiva. No fue emocional en el sentido típico. Fue calculada, fría y metódica. El Dr. Gero decidió que no iba a enfrentarse directamente a Goku. En lugar de eso, iba a crear algo que pudiera hacerlo por él. Algo que no se cansara, que no dudara, que no tuviera límites humanos. Así comienza uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de Dragon Ball, la creación de los androides. Ahora bien, lo verdaderamente impresionante no es que Gero creara androides. Lo impresionante es el nivel al que los llevó. Personajes como Android 17 y Android 18 no eran simples máquinas. Eran seres con conciencia, con personalidad, con emociones. Pero además de eso, poseían un poder que rivalizaba con los guerreros más fuertes del universo. ¿Cómo logró esto? La respuesta está en uno de los aspectos más infravalorados de Gero: su capacidad para recopilar y analizar datos. Durante años, utilizó pequeños dispositivos espía para observar las batallas más importantes. Estudió cada movimiento de Goku, cada técnica, cada transformación. Analizó cómo funcionaba el ki, cómo se desarrollaban los combates, cómo los Saiyajin aumentaban su poder bajo presión. En otras palabras, Gero no solo creó androides. Creó androides basados en un entendimiento profundo del combate a nivel casi científico. Pero eso no es todo. En el caso de Cell, Gero llevó su trabajo a un nivel completamente distinto. Cell no es solo un androide, es un organismo bioingenierizado. Fue creado a partir del ADN de los guerreros más poderosos del universo: Goku, Vegeta, Freezer y Piccolo, entre otros. Esto significa que Gero no solo entendía la tecnología, también dominaba la biología a un nivel extraordinario. Esto nos lleva a una de las comparaciones más interesantes: el Dr. Gero frente a Bulma. Bulma es, sin duda, una de las mentes más brillantes del universo de Dragon Ball. Ha creado dispositivos revolucionarios como el radar del dragón, ha reparado tecnología alienígena y ha contribuido a la creación de la máquina del tiempo. Su inteligencia es versátil, adaptable y práctica. Pero Gero es diferente. Mientras Bulma utiliza su inteligencia para resolver problemas y ayudar a otros, Gero la utiliza para crear, modificar y, en última instancia, superar la vida misma. Su enfoque es más oscuro, pero también más radical. Si hablamos específicamente de biotecnología y creación de vida artificial, Gero probablemente supera a Bulma. Otro aspecto clave de su genialidad es el desarrollo de energía infinita. Los androides 17 y 18 no funcionan como los guerreros tradicionales. No utilizan ki de la misma manera. No se cansan. No pierden energía. Esto les da una ventaja estratégica enorme en combate. Mientras un Saiyajin depende de su resistencia y puede agotarse, los androides pueden seguir luchando indefinidamente. Este simple detalle cambia completamente las reglas del juego. Ahora bien, si Gero era tan inteligente, surge otra pregunta importante: ¿cuál era realmente su objetivo? A primera vista, la respuesta parece simple: matar a Goku. Y sí, ese era su objetivo principal. Pero si analizamos más a fondo, nos damos cuenta de que había algo más. Gero quería demostrar que la ciencia podía superar a la naturaleza. Quería probar que un humano, utilizando únicamente su intelecto, podía crear seres más poderosos que los guerreros más temidos del universo. En cierto modo, su lucha no era solo contra Goku, era contra el concepto mismo de límites. Esto se vuelve aún más evidente con la creación de Cell. Cell representa la culminación de todo el trabajo de Gero. Es un ser diseñado para evolucionar, para adaptarse, para alcanzar la perfección.
No es simplemente un arma, es un experimento en constante desarrollo. Pero aquí es donde entra una de las mayores ironías de la historia. El Dr. Gero creó seres tan avanzados que terminó perdiendo el control sobre ellos. Los androides 17 y 18 desarrollaron su propia voluntad. Dejaron de ser herramientas y se convirtieron en individuos. Y lo mismo ocurre con Cell, quien desarrolla una personalidad propia, con orgullo, ambición y deseo de demostrar su superioridad. Esto plantea una cuestión muy interesante: ¿hasta qué punto Gero realmente entendía lo que estaba creando? Porque una cosa es diseñar poder, y otra muy distinta es controlar la conciencia. Otro elemento fundamental en su historia es su decisión de convertirse en androide, específicamente en Android 20. Este acto revela mucho sobre su mentalidad. Gero no solo quería crear el futuro, quería ser parte de él. Quería trascender su propia humanidad, eliminar sus debilidades y continuar su trabajo sin las limitaciones del cuerpo humano. Esto nos habla de una obsesión profunda, no solo con la venganza, sino con la trascendencia. Sin embargo, esta misma obsesión fue también su debilidad. Al centrarse únicamente en su objetivo, Gero dejó de lado factores importantes como la ética, el control y las consecuencias de sus acciones. Creó seres que no podían ser controlados, que no compartían su visión y que, en última instancia, no tenían razón para obedecerlo. Esto nos lleva a la pregunta final: ¿era el Dr. Gero un genio o un loco? La respuesta es que era ambas cosas al mismo tiempo. Era un genio porque logró lo que nadie más en su mundo pudo hacer. Creó vida artificial capaz de superar a los guerreros más poderosos del universo. Desarrolló tecnologías que desafiaban las leyes conocidas. Llevó la ciencia a un nivel completamente nuevo. Pero también era un loco porque su motivación principal era la venganza. Porque nunca se detuvo a pensar en las consecuencias de sus creaciones. Porque, en su intento por controlar el poder absoluto, terminó creando algo que lo superó. El legado del Dr. Gero no es solo la destrucción que causaron sus androides. Es la prueba de que la inteligencia, cuando se combina con la obsesión, puede llevar tanto a grandes avances como a grandes catástrofes. Y tal vez esa es la lección más importante de su historia. Que el verdadero peligro no siempre viene de la fuerza, sino de la mente que la crea. Ahora la pregunta queda abierta. Si el Dr. Gero hubiera utilizado su inteligencia de otra manera, sin odio, sin obsesión, ¿habría sido el mayor genio del universo de Dragon Ball? Esa es una respuesta que cada uno tendrá que decidir.